Sí, yo quería una matización sobre los 5.300 puestos de trabajo que no se pueden destruir. Ahí no influye todavía el memorando. Entonces, no sé si tenéis una previsión o manejáis alguna cifra que cuando se aplique realmente el memorándum, ¿qué puede ocurrir con las plantillas? Y luego, precisamente sobre esto, no lo sé, a lo mejor es una interpretación mía. Hace unas semanas, los compañeros de comisiones obreras descartaban que hubiera una nueva vuelta de tuerca en reducción de plantilla en la banca. Y luego también sobre cómo lo habéis hecho, por separado las dos ruedas de prensa. ¿Hay cierta desunión entre UGT y comisiones en el sector? Bueno, en relación a lo primero, el dato que hemos dado, los 5.000 y pico, corresponden a la operación de integración de Unicaja Banco y Banco CEIS, que es la antigua Caja Dro Caja España, donde la previsión que da la entidad son 1.800 puestos de trabajo. Corresponde a la integración de Banco Can en Banco Sabadell, donde dan 2.200, y a la incorporación de Uninban a BBVA, que dan 1.300. ¿Vale? Nosotros no tenemos ninguna duda de que el memorándum va a traer como consecuencia pérdida de empleo. Calcular cuáles son imposibles. Por ejemplo, nosotros podíamos trabajar sobre qué podía pasar en la operación del Iberbank, Ibercaja, Caja 3, pero he leído esta mañana que está todo paralizado porque van a ver esperar, que no sabemos qué va a pasar. Pero si en tres, pues hablamos de 5.300, la situación y el planteamiento del memorándum que pone en cuestión, ya veremos cuando se hagan los estudios, con el 9% de exigencia, se puede hablar de, yo qué sé, podemos hablar de 10.000 puestos de trabajo más, pues seguramente, pero no puedo daros un dato científico, honestamente os lo digo. En relación a comisiones obreras, no hay ningún problema de unidad ni de desunidad. Hemos estado trabajando conjunto los convenios, mantenemos reuniones de análisis y en general mantenemos unidad de acción en los procesos de entidades. Siempre tienen sus peculiaridades, porque eso lo podéis entender. En cada sitio pues las cosas duelen de otra manera, ¿no? En el ámbito federal es distinto. Nosotros la verdad es que llevamos preparando el documento un tiempo, y de hecho teníamos que haberlo hecho la semana pasada, pero acontecimientos de introducir elementos nos obligaban a retrasarlo, y no queríamos, una vez que hacemos el esfuerzo, es presentar algo a medio. Y esas son las razones.